Gloria a Dios, alabado sea el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. A Él le damos toda la honra, la gloria, la alabanza y adoración, y le damos gracias porque Él nos da el privilegio de poder estar aquí reunidos de nuevo. Venimos en obediencia a su mandamiento de no parar de congregarnos. Le damos gracias por la vida, por la salud, porque Él nos protege. Como siempre he dicho, estamos aquí hoy, mañana no lo sabemos. Tristemente, ya seguro que ustedes escucharon las noticias de esta mujer de 30 años o 30 y tantos años que estaba en su trabajo y limpia casas. Tristemente se equivocó de casa y por esa razón pues el que estaba el dueño de esa casa pues le tiró un balazo. Entonces falleció la mujer tristemente, y bueno, Dios haga justicia, porque en sí no hay razón por lo que sucedió. No debería de haber hecho así la persona, el dueño del hogar, pero sucedió y solamente Dios, sea Él el que haga justicia. Él conoce los corazones, las intenciones de las personas, pero gracias le damos a Dios porque nosotros estamos con vida. Estamos con vida, Él nos guarda durante la semana y a Él toda la gloria, que nos siga guardando, no solamente a nosotros, sino a todo cristiano y aún a aquellos que no son cristianos. Tenga misericordia de ellos y los guarde, cuide y proteja. Mientras que hay vida, hay tiempo de venir en arrepentimiento y fe y salvación. Bueno, hablando de esto, tocante, viendo la realidad, estamos aquí hoy, mañana no lo sabemos. Vamos a hablar tocante obteniendo una perspectiva celestial. Obteniendo una perspectiva celestial. Que nos enfoquemos en lo celestial. La vida es más desesperante, más desanimante cuando se vive como si todo lo que hay es en esta tierra es lo que hay, es lo que existe. Cuando tú piensas que todo lo que va a haber, todo lo que va a ser es en esta tierra, temporal. Y es por eso que las personas se desaniman más. Hay más, ¿cómo le diré? Más desánimo, más tristeza, preocupaciones por el hecho de que piensan que todo lo que es y será es lo que sucede aquí en esta tierra. Muchos cristianos, muchas personas redimidas, justificadas, salvas, a menudo tienden a olvidar el hecho de que hay un mundo celestial, hay un lugar en el cual nosotros vamos a llegar a estar, es el cielo. Vamos a estar con Cristo por la eternidad, pero a muchos se les llega a olvidar esto. Se les olvida. Quizás cuando vienes a la iglesia de repente te acuerdas de que existe un cielo, o cuando alguien llega a morir te llegas a recordar de que hay un cielo, pero necesitamos ser constantemente recordados de que no somos de este mundo. Nos aferramos a este mundo, pero sabemos y debemos de ser recordados de que no somos de este mundo. Hace poco, ayer o antier, tocante en lo que meditaba y pensaba en lo que íbamos a predicar, lo que iba a preparar, miré las calles y miro las luces, miro el cielo, miro las carreteras y veo de que es algo simple en sí. Sí, el mundo es bello, pero al mismo tiempo es algo simple, comparando, pensando, meditando lo que es lo celestial, lo que es la eternidad, lo que va a ser el cielo. Pero el ser humano se aferra a esto simple, por así decirlo, a este mundo. El mundo por venir ya ha sido plantado en nuestros corazones. Cuando hemos sido salvos, algo en nosotros ha despertado y despertamos a esa realidad espiritual. Sabemos que hay un cielo eterno en el cual nosotros vamos a llegar a vivir. Pero luchamos para mantenernos enfocados en el mundo por venir. Es fácil ser consumidos con las cosas de este mundo, con los afanes, las preocupaciones, las enfermedades, los problemas, el trabajo, las responsabilidades, etc. Es muy fácil para nosotros ser consumidos con las cosas de esta tierra y nos desenfocamos en la realidad de que hay un cielo eterno. Muchos profesan tocante el cielo ser eternamente importante y luego viven como si no existe.
el cielo. Hablan y dicen, sí, es algo de importancia el cielo, va a ser eterno, maravilloso, pero de ahí dan la vuelta y viven como si no existiera el cielo. Viven de tal manera en la cual no expresan esa alerta, esa realidad de que hay un cielo por venir. Y en realidad esta es una manera rara de vivir. Por un momento hablas y dices creer en el cielo, pero después das la vuelta y vives como si no existiera el cielo. El cielo es tan glorioso y tan grande que es sorprendente de que no nos pasamos más tiempo pensando en su realidad. Nosotros nos enfocamos en lo presente, en lo de aquí, lo que vemos, lo que podemos ver y tocar, experimentar, escudriñar. Nos enfocamos en lo terrenal. Y como repito, es cuando quizás venimos a la iglesia y por alguna otra razón nos acordamos, existe un cielo. Alguien llega a morir, existe un cielo. Pero necesitamos ser recordados. Y eso es algo que también pensando en esto, simplemente hoy vamos a dar una pequeña meditación de lo que dicen ciertos textos, pero sí es algo en el cual tenemos que tocante el cielo, de que hay mucho de qué hablar. Como le digo, también pienso hablar tocante el matrimonio. Si Dios permite, el año que viene lo vamos a hacer. Quizás nos pasemos el año, ¿verdad? Tocando estos temas, tocante lo que es el cielo y lo que es el matrimonio. Pero bueno, sea Dios que nos guíe, ¿verdad? Ya Dios sea que nos guíe, porque también tengo pensado hablar tocante otra fe que no es bíblica, que algunos creen en la unicidad o unicitarios, no creen en la Trinidad. Tristemente, estas personas, de todas las que hay, estas personas son las que están más cegadas y tristemente ellos niegan las escrituras, ven en las escrituras claramente de que hay una Trinidad, pero ellos literalmente tienen que negar lo que hay en las escrituras, lo que se ve en las escrituras, lo que enseñan las escrituras, ellos lo niegan. Están cegados y no se dan cuenta. Pero bueno, nosotros nos enfocamos en lo presente, en lo de aquí y ahora, en lo que vemos, en lo que nuestros ojos pueden ver, percibir, nuestros oídos, nuestros sentimientos. Pero cuando alguien llega a morir, como tristemente, esta mujer joven que llegó a fallecer, simplemente se levantó pensando, voy a trabajar, ganarme el pan de cada día, pero ya no volvió. Y es ahí donde las personas quizás se acuerden por un momento de que hay un cielo, pero tristemente luego se dan la vuelta y se olvidan de eso y viven como si no existe un cielo. El término cielo es algo en lo que no pensamos a menudo, no lo pensamos constantemente. Es raro, pero deberíamos de pensar en ello más a menudo. Fuimos hechos para Jesús y para el cielo, así que debemos entrenar nuestros corazones y nuestras mentes para enfocarnos más en lo celestial, en lo eterno, enfocarnos más en el cielo, en Cristo Jesús. Nuestros corazones definen para nosotros quiénes somos realmente. Es el lugar, hablando del corazón, en el cual soñamos. Es el lugar en donde decidimos ciertas decisiones. Es el lugar donde deseamos cosas. El corazón nos define quiénes somos nosotros. ¿Qué es lo que mora en nuestro corazón? Pensamos, meditamos, deseamos, planeamos. Y cuando damos nuestro corazón al cielo, nuestras vidas van a reflejar la realidad de esa decisión. Cuando nuestro corazón está fijado en lo eterno, en lo celestial, nuestras vidas de una u otra manera van a reflejar esa realidad de que nuestro corazón está fijado en lo celestial y no en lo terrenal. Vamos aquí leyendo en Colosenses capítulo 3, vamos a leer estos versículos, vamos a dar una pequeña meditación nada más hoy en día, tocante lo que estos textos nos están llamando a hacer. Colosenses 3, aquí vemos el mandamiento, aquí vemos lo que nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra nos está mandando a hacer. Colosenses 3, 1, versículos 1 al 4. Sí, pues,
y es más mejor ser traducido en el inglés, se puede ver. En el griego obviamente claramente se ve, ya que habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira, en una traducción más mejor será poner la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hay unas cuantas cosas que vamos a notar. Primero, vamos a notar de que hay dos mandamientos aquí. Segundo, la razón por la que se dan los mandamientos. Tercero, la atención que se demanda. Cuarto, la realidad. Quinto, el punto de referencia. Y sexto, el destino. Así que primero los mandamientos que vemos aquí, los imperativos que se ven. Versículo 1 dice, ya que, o aquí dice la Reina Valera, sí pues, pero es más mejor entendido ya que, porque es algo que ya ha sucedido, ya que habéis resucitado con Cristo. Y aquí hay dos mandamientos, ya que resucitaron con Cristo, es un hecho, aquí hay dos mandamientos. Primero, buscar las cosas de arriba, es el primer mandamiento, buscar las cosas de arriba. Segundo, está en el versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba. Tener esta disposición en tu corazón. El hecho de que se nos tiene que dar el mandamiento para hacer esto, de mirar y buscar, sugiere de que no es algo de lo cual nosotros automáticamente estamos inclinados a hacer, y esto es por el hecho de que nuestra existencia es en este mundo, aquí en el presente. Y es por eso que se nos tiene que dar el mandamiento, porque no es algo natural de fijar y buscar las cosas celestiales. Como le digo, el mundo, al vivir en esta tierra, las cosas, las responsabilidades agobian ese enfoque, por así ponerlo. Pero somos llamados y debemos de fijar nuestro corazón en las cosas celestiales y no tanto en la tierra, en lo terrenal. Es un mandamiento, así que esto nos está sugiriendo de que somos olvidadizos, se nos olvida. Las cosas de este mundo opacan la realidad de lo celestial, lo espiritual. Y sobre todo, para poder hacer eso, tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe. Creer. Creemos en realidad que hay un cielo, existe un cielo. Hay una vida después de que morimos. Y esto ocupa de la fe. Tener fe. Tenemos fe. Y eso está en conflicto con el ámbito físico en el cual vivimos. Se nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es la fe? Bueno, Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción, o otra traducción más mejor, la evidencia de lo que no se ve. De lo que no se ve. Tenemos la certeza, la convicción, la fe de lo que no se ve. Esto aquí sugiere una lucha para nosotros. Estamos siendo mandados a vivir nuestras vidas, poner todo lo que tenemos en una realidad que no podemos ver con nuestros ojos físicos. Y es por eso que es una lucha, porque esto es de fe. No lo podemos ver, palpar, pero lo creemos. Creemos. Tenemos fe. Como les digo, nos enfocamos en el aquí, ahora, lo que podemos ver y tocar, en lo material, en lo físico, y nos desenfocamos de lo espiritual, de lo celestial. Pero es más real lo celestial, lo espiritual, que este mundo temporal. Y es por esta razón que es que necesitamos ser mandados por Dios a fijar nuestros afectos en el cielo. Colosenses 3:1 dice, buscar las cosas de arriba. Buscar las cosas de arriba. Versículo 3 dice, buscar. Buscar, este verbo está en el imperativo presente. ¿Qué quiere decir? De que, bueno, esto es algo que dice buscar,
Un imperativo presente significa de que no es algo que tú haces en un momento, una sola vez. Dice, bueno, ya lo hice una vez, ya busqué, fijé, medité en las cosas celestiales. No, sino esto es a diario, esto es siempre. Busca intencionalmente, busca, mira, busca fijar tu corazón, hazlo intencionalmente, no solamente una vez, sino a lo largo de tu vida. Fija tu corazón, busca, pon tu mente, medita en lo celestial. Busca las cosas de arriba, no lo hagas solamente una vez al mes, sino esto es a diario. Fijar tu corazón, fijar tu pensamiento en lo celestial. Es un imperativo, es un mandamiento. Dios nos está mandando y nos manda que diario hagamos esto. No es en una ocasión solamente, sino es hacerlo ocasionalmente. El énfasis no está tanto en el buscar, sino en el objeto que se busca. Hablando de lo celestial. Lo celestial. Busca lo de arriba. Desea lo de arriba. Y eso es un mandamiento. No es una sugerencia. Somos llamados a fijar nuestro corazón, a entrenar nuestro pensamiento, nuestro corazón, a fijarnos, enfocarnos más a menudo en lo celestial. Y esto no es nuestro primer pensamiento viviendo aquí en esta tierra. Hay muchas cosas que demandan nuestra atención, ¿no es así? Pero entre más nos enfocamos en el cielo, nuestras vidas serán más transformadas. Aquello en lo que nos enfocamos define nuestras vidas. Aquello en lo que nos enfocamos define nuestras vidas. Porque entre más te enfocas en lo celestial, más va a afectar tu forma de pensar, de reaccionar, de vivir, de planear. Dicta nuestro comportamiento, en otras palabras, cuando tú te enfocas en lo celestial, en lo eterno. Por lo tanto, debemos estar convencidos de la realidad y de la certeza del cielo antes de enfocar nuestros afectos en el cielo. Tú puedes hablar tocante el cielo o leer sobre el cielo, pero cuando muere un ser querido y muere en Cristo, esto pondrá a prueba si tú crees en el cielo, porque hay una separación. Ese ser querido ya no va a ser visto. Y ahí es donde vas a ser puesto a prueba si en realidad crees en un cielo, porque si creemos en el cielo, creemos por fe de que el ser querido entra en la eternidad y nosotros en el futuro vamos a entrar en esa eternidad. Y por esa razón tenemos esperanza, tenemos fe, tenemos gozo, porque sabemos que vamos a estar juntos de nuevo cuando entremos en el reino celestial. Ahí es donde realmente creemos. Se pone a prueba si creemos lo que confesamos con nuestras bocas. Creemos que entran en un lugar mejor. A veces, a menudo miramos la muerte de un ser querido, quizás cristianos, pero en realidad ellos al morir están entrando en un lugar mucho mejor que esta tierra. Nosotros nos quedamos aquí a seguir adelante, a seguir luchando. Pero ellos entraron en un lugar mucho mejor. Quizás el mundo lo mira y dice, ¿cómo es posible que todo suceda allá en Nayera, ahí cristianos falleciendo por su fe? Pero al mismo tiempo ellos están entrando en un lugar eterno, mucho mejor que esta tierra. Van a tener su recompensa, sin duda alguna. Van a tener su recompensa porque están honrando a Cristo. Vivieron para Cristo. Honraron a Cristo en su muerte. Y entran en el cielo, en el reino, presente con su Señor. Los que se quedan son los que nos quedamos para seguir adelante, luchando. Así que hay una separación cuando un ser querido llega a morir. Ya no lo vas a ver aquí en este mundo, pero hay un mundo que es más real. Y ahí nos vamos a ver. Así que dos mandamientos. Primero, versículo 1, buscar las cosas de arriba. Segundo, poner la mente, dice aquí la mira, pero es la mente en las cosas de arriba. Así que busca las cosas de arriba, pon tu mente, entrena tu corazón y tus pensamientos, busca las cosas de arriba.
Les voy a dar una ilustración. Consideremos los discípulos en los primeros años de la iglesia. La resurrección de Cristo le demostró a los apóstoles de que el cielo es real. Ellos sin duda alguna ver a Cristo resucitado, ellos creyeron. Y todo lo que Cristo dijo tocante lo que iba a ir y venir, de que hay un cielo, ellos lo creyeron. Sin duda alguna hubo algo en su corazón. Nada en este mundo los iba a distraer. Ellos tenían la mirada en el cielo, donde está Cristo. Ellos van a ir donde está Cristo. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo y morir es ganancia, porque saben de que van a ir, su mente está enfocada en lo celestial, en lo espiritual, en lo eterno. Muero y voy con Cristo. Nada los desenfocó, nada en este mundo, ninguna preocupación, ningún afán, ninguna tribulación los llegó a desenfocar de esa realidad de que hay un cielo, de que hay una vida después de esta temporal. Nada los iba a distraer. Y así debe de ser el cristiano. Nada nos debe de distraer al saber, si creemos en realidad de que hay un cielo, de que hay una vida con Cristo después de esta temporal. Y cuando nuestras mentes están fijadas en el cielo, un cambio radical ocurre en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y en la manera que vivimos nuestras vidas aquí en esta tierra. Porque estamos fijados en lo eterno, en lo celestial. Saben, en la historia, los que hicieron más en esta vida, aquellos cristianos que llegaron a hacer más en esta vida para el reino de Dios, fueron aquellos que tenían el pensamiento fijo en la vida por venir. Ellos tenían una mente fijada en lo celestial. Buscaban las cosas de arriba. Ponían la mente en las cosas de arriba. Meditaban en las cosas de arriba. Así que el reto es vivir con una mente fijada en el cielo. Fijada en el cielo. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Pensamientos fijados en el cielo, sin duda alguna, guía a decisiones que reflejan el cielo. Como dice Colosenses 2, dice poner la mira, la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que poner la mira, la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poner la mira, la mente. Esta palabra en el griego era usada para describir el contenido de los pensamientos. ¿Qué es lo que hay en tu pensamiento? El contenido de tu pensamiento. ¿Será el cielo? ¿Será lo eterno? Poner la mira, poner la mente. ¿Qué es el contenido? Llena tu cerebro, tu pensamiento con el cielo, con lo celestial. Hay que programar nuestros pensamientos. Que haya un programa ahí que diga el cielo, y eso es lo que gobierne tu pensar, el contenido de tu cerebro, el cielo, lo eterno. Segundo, la razón por la cual se dan los mandamientos que se nos dan. Hay que fijar, hay que buscar, hay que entrenar nuestra mente. Versículo 1 dice, ya que habéis resucitado con Cristo. Aquí dice, si pues habéis resucitado, pero una mejor traducción es ya que es un hecho, ya que habéis resucitado con Cristo. Es la consecuencia lógica, ¿no es así? Si has resucitado con Cristo, la consecuencia lógica es de que, bueno, pues mira, busca las cosas de arriba. Es lo lógico. Si has resucitado con Cristo, lo lógico es, bueno, mira, busca, piensa, medita en las cosas celestiales. ¿Y qué es lo que debe de llenar nuestro pensamiento en lo que pensamos en el cielo? ¿Qué es lo que debe de llenar nuestro pensamiento? Para el cristiano, ¿qué es lo que debe de llenar nuestro pensamiento? Es un imperativo, es un mandamiento. Y aquí eso nos damos cuenta donde ciertos líderes religiosos en otras religiones no entienden, especialmente cuando dicen, todo lo que tenemos es Cristo. Lo dicen porque no entienden las escrituras. Pero ¿qué es lo que debe de llenar nuestro pensamiento en lo que pensamos en el cielo, en lo que meditamos en lo celestial, en las cosas de arriba? Bueno,
La respuesta es simple: Cristo. Es Cristo que debe de llenar nuestro pensamiento. Cristo. Él debe de llenar nuestro pensamiento. Vivimos para Él, somos de Él, salvos por Él, para servirle a Él, vivir para Él, exhibirle a Él, glorificarle a Él, exaltarle a Él. Versículo 1 dice: si pues, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, ¿dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? ¿Dónde está Cristo? Nuestro meditar, lo que debe de llenar nuestro pensamiento es Cristo. ¿En dónde está Cristo? Bueno, sentado a la diestra de Dios, gobernando. Está sentado, no está parado, no está ocupado, está sentado. Está gobernando. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él tiene control de todo. Él está ahí, a la diestra de Dios, en lo más exaltado, en el poder más exaltado, a la diestra de Dios. Esto debe de afectar en cómo vivimos nuestras vidas, porque Él está ahí, en el cielo, gobernando. Él es nuestro Señor. Yo puedo descansar en Él, puedo confiar en Él, confiar en su palabra, en sus promesas. Versículo dice: ya que habéis resucitado con Cristo. Tiene sentido en poner nuestro afecto en las cosas de arriba. Es obvio, ya que Él está ahí. Entonces tiene un sentido, ¿verdad? Es lo lógico, ¿verdad? Tiene sentido nosotros llegar y poner nuestra mente, nuestro pensamiento en las cosas de arriba. El cielo es hoy en día una realidad presente. Nosotros somos del reino celestial. Nuestra ciudadanía es allá en el cielo. Vamos hacia allá, en donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es una contradicción al decir de que has resucitado con Cristo y no tener ningún deseo por las cosas de arriba. Eso es una contradicción, ¿no? Al decir: yo he resucitado con Cristo, pero no tienes ningún deseo por las cosas de arriba. O una de dos: eres un cristiano bien debilitado o no eres un cristiano, porque eso es extremadamente raro. Porque aquel que ha sido realmente redimido, salvo por Cristo, tiene el deseo. Va a ser impulsado a buscar las cosas de arriba. Obviamente unos lo hacen más que otros, pero estamos bien, somos mandados a fijar, a recordarnos de que tenemos que fijar nuestro pensamiento, mirar, buscar las cosas de arriba. Así que es una contradicción al decir: bueno, yo he resucitado con Cristo, pero no tienes deseo. No meditas, no te enfocas en lo celestial. Por ejemplo, hay muchos profesantes, ¿verdad?, que dicen ser cristianos, dicen haber resucitado con Cristo, pero no tienen ningún deseo, no piensan en lo celestial, en lo eterno, están enfocados en lo terrenal y en lo terrenal solamente. Eso es una contradicción. Tercero, atención. Versículo 2 dice: poner la mira o la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Para decirle un sí a algo, esto automáticamente demanda decirle no a otras cosas. Para nosotros poder decirle sí, tenemos que hacer lo que dice el texto: poner la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Tenemos que decirle sí, vamos a poner las cosas en el cielo, vamos a mirar, pero no a las cosas de la tierra. Versículo 2: poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No en las de la tierra. Así que tenemos que decirle no a las cosas de la tierra. No voy a meditar en las cosas de la tierra. No voy a dejar que mi corazón esté enfocado en las cosas terrenales. No voy a fijar mi mente, ocupar mi mente con las cosas terrenales. Si nosotros no nos enfocamos en Cristo, entonces ten por seguro, ten por consecuencia, por lógica, si no nos enfocamos en Cristo, por lógica, por consecuencia, sí nos vamos a enfocar en las cosas de la tierra. Y es por eso que debemos de poner nuestra mirada en Cristo. Porque si no, vas a estar enfocado en lo terrenal, en las cosas terrenales, ocupado con las cosas terrenales.
tienes que tener cuidado con eso, porque eso es fácil de hacer. Muchos se ocupan en las cosas de la vida, están ocupados, planes, deseos, etcétera, etcétera. Tienen planes y todo, y se desenfocan de Cristo, se desenfocan de lo celestial. Se olvidan de la realidad. El mundo vive mirando, buscando, meditando, deseando lo terrenal, no lo celestial. De repente llega el día, ¡pum! Se te llegó tu último día. Ya, triste, ¿verdad? Imagínate qué triste vivir una vida. Andan ahí viviendo, según muy ocupados, andan según logrando cosas materiales, grandezas, pero al fin y al cabo llegan a morir y todo es en vano. Todo es en vano, porque todo eso en vano es. Se mueren y no se lo llevan ni a la tumba, todo aquello que lograron aquí en esa tierra. Y si están sin Cristo, van a llegar a sufrir por la eternidad. Eso en realidad sí es vanidad. Eso en realidad sí es vano. Qué tristeza, ¿verdad? Buscando, afanándote, ahí están trabajando lunes a domingo. Trabaja y trabaja, pensando yo esto, primero lo mío, primero lo mío, primero lo mío. Es que pienso esto, lo otro. Tú no sabes si el día de mañana vas a vivir o no. ¿Y qué si el día de mañana no vives? ¿A dónde vas a ir? ¿En dónde vas a despertar? Vanidad. En vano, en realidad. Es en vano. Así que si nosotros no nos enfocamos en Cristo, por seguro te vas a llegar a enfocar en lo terrenal. Y el mandamiento es lo contrario. Busca las cosas de arriba. Fija tu mente en Cristo y no en lo terrenal. Ahora, al buscar las cosas de arriba, no significa de que vamos a ignorar las responsabilidades de esta vida. No lo vamos a hacer. Estamos viviendo en este mundo, pero mientras tanto que vivimos en este mundo, vamos a ser responsables, pero buscar las cosas de arriba, fijar nuestra mente, nuestro corazón en las cosas celestiales, aguardarnos de no aferrarnos con lo material. El cielo ha sido plantado en nuestros corazones y somos ciudadanos del reino celestial. Debemos reflejar esto en este mundo. Debemos reflejar esto en este mundo, de que somos ciudadanos del reino celestial. Debemos de ser sal, de ser luz ante el mundo. Somos llamados de ser esa sal, de ser esa luz ante los que están en el mundo. Soy llamado a ser sal, a ser luz, no solamente entre los cristianos, no solamente en la iglesia, sino somos llamados a ser sal, a ser luz en el mundo, con las amistades, con la familia, con los hijos, con el padre, con la madre, con los tíos, con las tías, los primos, las primas. Somos llamados a ser sal y ser luz, de reflejar ese hecho de que tenemos nuestra mente, nuestro corazón fijado en el cielo. No solamente cuando estés entre cristianos y cuando estés entre familias, simplemente se te olvida de que eres un cristiano. Y como le digo, lo repito de nuevo, eso casi, el que es genuinamente cristiano es cristiano por naturaleza, va a actuar como cristiano. Es imposible casi decir soy cristiano y no actuar como cristiano en el mundo. O no somos perfectos. No estoy hablando de una perfección, no somos perfectos. Pero al fin y al cabo, en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro corazón está el deseo de vivir para Cristo, honrar a Cristo. Somos sal y somos luz. Y se va a reflejar eso en nuestra vida, en nuestro pensamiento, en nuestro hablar, en nuestra conducta. Así que estás siendo luz. Estás siendo esa sal. Así que Pablo está denunciando esta mentalidad carnal. Dice, no te enfoques en lo terrenal. No ocupes tu mente con lo terrenal. Sino fíjate, buscar las cosas de arriba, poner la mente, tu pensamiento en las cosas de arriba. Nuestra ocupación con lo material nos desenfoca de la realidad espiritual. Así que busca de Cristo. Busca lo celestial. No te desenfoques. Saben, al mundo no le conviene de que nosotros nos enfoquemos en lo eterno. Al mundo no le conviene. Ellos buscan vender ciertas cosas materiales
Y ellos buscan de que tú te ocupes en lo material, pienses en lo material, te afanes con lo material, trabajes para lo material, porque ellos quieren vender. Hay muchas personas, se conoce de personas que compran y no lo necesitan. Hay muchas personas que tienen esto y el otro y no necesitan cosas materiales, pero al mundo le conviene. El mundo le conviene que estés afanado con lo material. A él le conviene. No le conviene de que estés pensando en lo celestial, estés obrando para el reino de Dios. La Biblia, hablando de Moisés, en Hebreos, vamos a ir en Hebreos 11, la Biblia nos habla de Moisés, cómo es que él se enfocó en lo celestial y no en lo terrenal. En Hebreos 11, versículo 27, dice, por la fe, sabemos la historia de Moisés, dice, por la fe dejó a Egipto, y dice, bueno, es que era Egipto, pues que no, tú no sabes lo de Egipto. Egipto era, en ese entonces era lo bajo, el lugar en el cual está. Era un reino grande, poderoso, maravilloso. Era para Moisés un lugar de mucha comodidad. Lo tenía todo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Viendo al invisible. Él se desenfocó de lo terrenal y se enfocó, puso su corazón, su mirada, su deseo, su búsqueda en lo invisible, en lo porvenir, en lo celestial. Aquí vemos otra vez el concepto de la fe. Esto es por fe, porque lo creyó. Estaba en un lugar maravilloso, en un lugar cómodo, en un lugar de prosperidad. Pero por fe, él dejó eso. Y se aferró, viendo al invisible. Se enfocó en lo celestial. Como dice el texto en Colosenses, donde está Cristo. Él se enfocó en Dios, en su llamado, en lo que Dios le estaba llamando a hacer. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es por esto que el cristianismo no tiene sentido para un incrédulo, porque ellos no pueden entender las realidades espirituales. Ellos no están capacitados. Ellos no tienen esa fe. No tienen ojos para ver. Digamos, hablando de lo físico, si una persona físicamente, literalmente es ciega, nunca llegó a ver un salir del sol, flores maravillosas, él no puede entender eso. No puede entender el concepto de la maravilla, quizás a muchas personas les agrada, les gusta ver, algunos quizás viajan a ciertos lugares, ciertas montañas para ver el amanecer, ver el sol salir y ver la maravilla de ese sol, ver la maravilla del cielo, o quizás ver la maravilla de cierto lugar, pero el ciego, aunque tú le hables, él no puede agarrar ese concepto, no puede llegar a entender, lograr entender lo maravilloso que es, y así es el impío, no puede entender esto de lo celestial, porque no puede ver, no tiene la capacidad de ver, de entender. Por eso para ellos se les hace una locura. Estos se reúnen, a veces uno piensa, nos reunimos aquí, alabamos a Dios y todo esto, pero al mismo tiempo ellos también se reúnen, ahí están baile todo el tiempo, moviéndose como monos ahí todo el tiempo, y no se aburren para nada. ¿Por qué? Porque son carnales, son terrenales. Porque el espíritu de este mundo influye en ellos, por eso pasan semanas, pasan meses, pasan años, y ahí están, parecen monos ahí, bricoteando y esto y el otro, o están ahí en lo mismo, en lo terrenal, y piensan en lo terrenal, pensando en lo terrenal, prosperando que esto y esto aburre para el cristiano, pero para ellos no. Y nosotros hablamos de Dios, hablamos de esto y de otro, para ellos como no tienen apetito para eso. No les nace el apetito por escuchar palabra de Dios, entender de Dios, entender lo celestial. No tienen ese deseo porque están muertos para con Dios. No tienen vida espiritual. Y es por eso. Como les digo, en vano
Es una tristeza lo que ellos viven. Se afanan, se desaniman en este mundo. Y si no tienen a Cristo, es una triste realidad para ellos lo que va a suceder. Pero si tú eres salvo por la gracia de Dios, tú sí puedes ver, tú sí puedes entender. Y entiendes y sabes de que hay un cielo celestial. Y conforme pasan los años, ves más y más mejor. Porque en realidad podemos decir que nosotros al venir a Cristo podemos ver, pero quizás no vemos bien. Pero conforme va pasando el tiempo, van pasando los años, vamos viendo más mejor y más mejor y más mejor. Vemos, entendemos esta realidad del cielo celestial. Llegamos a entender. Podemos decir y orar a Dios: Dios, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Creo en ti, Dios, creo en un cielo, creo en esta realidad, creo que voy a estar con Cristo, mas ayuda a mi incredulidad. Ayúdame. Ayúdame cada vez que mi fe sea fortalecida, a crecer como cristiano. Que mi mente cada vez más esté más enfocada en lo celestial, enfocado en Cristo, buscando honrar a Dios, vivir para la gloria de Dios. Muchos creen de que están en el mundo de los vivos yéndose hacia el mundo de los muertos, pero en realidad es al revés. Estás en un mundo donde están muriendo y vas a ir al mundo donde están vivos. Ahí no conocen muerte. En lo celestial no se conoce la muerte, ahí nadie muere. Ahí los que están vivos por la eternidad. Vivos, ellos no mueren, ellos no saben lo que es enfermedad, ellos no saben lo que es tristeza, desánimo. Ellos no saben nada de eso, no entienden. La muerte no existe en la eternidad. Vamos a un lugar donde es más real de lo que vemos hoy en día. Ahí vamos a estar más vivos de lo que estamos hoy en día. Ahí ya no va a haber afán, no va a haber preocupación, no va a haber más muerte. No vas a escuchar lo que escuchas en las noticias. Vemos y escuchamos. Dios, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Cuarto, vemos la realidad. Y ya hablamos un poquito de esto, tocante la realidad del cielo. Debemos dejar que la palabra de Dios nos define lo que la realidad es. Y no dejar que nuestros sentidos lo hagan, porque nos van a mentir. Lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que escuchamos. Debemos de dejar que la palabra de Dios nos deje saber lo que es la realidad. La realidad es de que hay un cielo por la eternidad. Existe Dios, existe Cristo. Existe una vida después de esta, temporal. Las cosas del mundo son temporal. Temporal son. Como lo mencioné y lo repito, llegas a morir, no te vas a llevar lo que tienes. El día de mañana ya no va a existir, es temporal. Lo de arriba es lo real en realidad. Lo de arriba es eterno, es por la eternidad. Lo que vives en este mundo para el reino de Dios es por la eternidad. Lo que es tuyo, lo que vas a obtener por honrar a Cristo, vivir para Cristo, para lo que obtienes por darle gloria a Dios, eso va a ser por la eternidad. Lo que se obtiene aquí en este mundo terrenal es temporal. Jesús le dijo a sus discípulos de que Él se iba a preparar un lugar para ellos. Jesús se iba a ir a un lugar real, a preparar un lugar real, en donde realmente vamos a vivir por la eternidad. Vamos a morar con Él por la eternidad. Aquellos que han sido justificados por Cristo, aquellos que por los méritos de Cristo, aquellos que han ido ante el juez del universo y por medio de Cristo han sido justificados por los méritos de Cristo, lo que Él hizo, han sido justificados sin duda alguna. Si has sido justificado, si realmente has sido salvo, sin duda alguna vas a ser glorificado. Hemos sido libres de la ira de Dios y vamos a ser libres de la presencia del pecado. Vamos a ser glorificados, vamos a entrar en el reino de Dios sin duda alguna. Esto es algo seguro. Está seguro tu futuro. Tu futuro está seguro si has sido justificado. Así que el pasado asegura el futuro, pero también condiciona el presente. Condiciona el presente. Así que el pasado
justificados, asegura el futuro, vamos a ser glorificados, pero también condiciona el presente, en cómo es que vivimos, pensamos, actuamos. Colosenses 3:1 de nuevo dice así, dice, ya que habéis resucitado con Cristo, eso es el pasado, ya que habéis algo que ya ha pasado, estamos con Cristo, hemos resucitado con Cristo, y vemos el futuro, versículo 4, dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vemos aquí, está el futuro. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. El futuro, el pasado y el futuro. ¿Y qué del presente? Versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida con Cristo en Dios. Este es el presente. Estamos en Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Y por tanto vivimos para Cristo. Ese es el presente. Versículo 4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué significa vuestra vida? Bueno, que sin Él no tenemos vida. Vivimos para Él, fuimos salvos por Él, vivimos para Él, buscamos honrarle a Él, buscamos exhibirle a Él, para la gloria de Él, enfocados en Él. Él es nuestra vida. Meditamos en Él, vivimos para Él, lo que hacemos para la gloria de Él. Esto es lo que significa Cristo, vuestra vida. Vuestra vida. Nuestro pensamiento lleno, pensando en Él, en su gloria. Fijar nuestro pensamiento, nuestro corazón, enfocados en Cristo. Quinto, el punto de referencia. Es obvio, ¿verdad? El punto de referencia. ¿Qué es el punto de referencia? Es el cielo. Es el cielo. Cuando el cielo es nuestro punto de referencia, llegamos a abrazar una mentalidad de un peregrino. Somos peregrinos. Vamos de pasada. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Simplemente estamos pasando. Pero nuestro destino es el cielo. Vamos hacia el cielo. Vamos hacia allá. Hacia allá es nuestro camino. Peregrinar. Digamos, cuando alguien se va a ir de vacaciones por unas semanas, quizás tú puedes ver a alguien, quizás no sepas que se va a ir de vacaciones, pero si te pones a mirarlo, a observarlo y comienzas a mirar el que va a ir para acá y comienza a ir con el vecino y le dice, hey, cuídame a mi perro, si tiene mascotas, cuida a mi perro unas 2-3 semanas, va para acá y para allá, tú te das cuenta que se está preparando para algo. Hey, como que este se va a ir por un tiempo, se está preparando para algo. A menudo vivimos una contradicción. Decimos que vamos a ir para el cielo, pero vivimos como si no vamos a ir para el cielo. No nos preparamos. No tenemos la mente fija en lo celestial. No meditamos más en lo celestial. No vivimos como si vamos a ir para el cielo. Es una contradicción. Decimos que vamos a ir, pero no. Si nos observan, no se darán cuenta de que estamos pensando en eso. De que vivimos con cierto pensamiento de nuestro destino. Y algunos se desaniman en esta vida porque están esperando más de lo que promete esta vida. Por eso es que muchos se desaniman, porque esperan más de esta vida de lo que en realidad ella promete. Dios prometió el cielo. Dios nos ha prometido el cielo eterno. Hemos tenido una probada de ese cielo. Cuando fuimos salvos, sentimos su gloria. Hemos sido salvos, tenemos un gozo. Hemos despertado. Pero simplemente es una probadita. Cuando alguien va a un restaurante, por ejemplo, cuando tú vas a un restaurante, yo pensaba en esto, ¿verdad? Tocante a los restaurantes, y dije, no, en los restaurantes mexicanos no se hace esto, pero sí se hace. Por ejemplo, los americanos, cuando tú vas te sientas y vienen y toman tu orden, etcétera, pero mientras que llega tu orden, lo que tú has ordenado para comer, te llevan quizás un pan, ¿verdad? Un pancecito, digamos, en los restaurantes mexicanos, pues es casi en la mayoría te dan chips, ¿verdad? Te dan pedacitos de tortillas, ¿verdad? Y comes con salsa. Y nadie dice, llega y se come los chips o se come el pancito y dice, bueno, ya terminé, ya me voy. No, porque obviamente no es
Eso simplemente es una probada, pero no has comido todavía realmente lo que va por venir. Y así es también nosotros. Todavía no hemos obtenido esa realidad de lo celestial, lo eterno. Eso va por venir. Eso va por venir todavía. Si te enfocas en este mundo, lo repito de nuevo, como dice el texto, poner la mira en estas cosas de arriba, no en las de la tierra. Si te enfocas en lo de la tierra, ten por seguro que te vas a desenfocar de Cristo y te vas a desenfocar de la realidad eterna del cielo eterno. Te vas a desenfocar, te vas a llegar a desanimar. Así que el cielo debe de ser nuestro punto de referencia. El cielo debe de ser nuestro punto de referencia. Sexto, el destino. Algunos en ciertas iglesias hacen mucho énfasis en ser feliz aquí y ahora, en prosperar aquí y ahora, en tener esto y el otro. Hacen mucho énfasis. Pero como peregrinos, nosotros no tenemos ese pensamiento. Como peregrinos, nosotros estamos, ¿qué dijo Jesús? Atesora, ¿verdad? Tesoros. ¿En qué? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Nosotros vamos de pasada, nosotros no vamos aquí, nuestro pensamiento, nuestro afán, en nuestro corazón, lo profundo de nuestro corazón no es atesorar cosas terrenales, sino pensamos, meditamos en lo celestial. Simplemente estamos aquí de pasada y vamos a ir. Nuestro punto de referencia, nuestro enfoque, nuestro destino es lo celestial. Vivimos con tal pensamiento, obramos con tal pensamiento cada día. Pensamos, meditamos con ese fin, pensando en lo que, en saber de que vamos a estar con Dios, vamos a reinar con Dios en aquel día cuando estemos ante su presencia. ¿Qué vamos a tener en nuestras manos? Para decir, ten, he aquí lo que hice para tu gloria. Somos peregrinos. Nuestro destino final es con Él en gloria, con Cristo. Donde está Cristo, ahí es el cielo. Donde está Cristo, ahí es el cielo. Pablo lo dijo correctamente en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es la ganancia? Bueno, Cristo es la ganancia. Él es la ganancia. Vamos a reinar con Él por la eternidad. A veces me pongo a pensar en esto cuando estemos ahí en la eternidad. Vamos a tener la eternidad para entenderle a Él, entender las obras de Dios. Y quizás cosas que nos preguntamos hoy en día, en aquel día vamos a entenderlo perfectamente, vamos a ser maravillados por la sabiduría de Dios. Todo lo que existe, cuando me pongo a ver tocante lo que es la ciencia, lo que es los planetas que hay que existen, podemos ver que nuestro mundo, podemos aquí en la Tierra ver y vemos que es grande, pero en realidad cuando salimos, cuando tú ves al espacio, ves de que somos un puntito chiquito y de ahí hay planetas mucho más grandes y más galaxias y todo eso, y vemos la grandeza de Dios, pero en realidad no llegamos a entender ese concepto de qué tan grande es Él. Y en aquel día vamos a tratar de entender lo que es la Trinidad, entender ese concepto, poder entender ciertas cosas tocante sus atributos, tocante lo que Él ha creado. Vamos a tener la eternidad. Cristo es la ganancia. Cuando estemos consumidos con la realidad del cielo, cuando tú estés consumido con la realidad del cielo, es entonces que vivirás. Es entonces que vas a vivir para Cristo. Como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Cuando estás enfocado en lo celestial. Así que dice Colosenses 3:2, poner la mira o la mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra.